Damos la bienvenida a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. Nelson, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Janet, un gusto. Saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, se ha discutido, Nelson, durante los últimos días cuáles son las alternativas que en este momento se tienen para poder enfrentar la crisis humanitaria y económica que tiene el país. Y allí se ha planteado la necesidad de, digamos, ya poner sobre la mesa y discutir ya mucho más seriamente la posibilidad de hacer reformas, por ejemplo, al sistema laboral o también de, en este momento de crisis que tantas empresas están yendo a la quiebra, poder evitar que eso siga sucediendo y de alguna manera poder negociar temporalmente con los empleados para poder salvar las empresas y salvar el empleo. ¿Cuál es su posición? Bueno, Janet, primero permítame expresar un saludo solidario a todas las familias de los ecuatorianos que han perdido seres queridos, expresar mi solidaridad con todos los hogares de los trabajadores que han sido afectados con los despidos masivos en nuestro país, que en estos momentos ya superan los 40,000 trabajadores despedidos. Yo quiero señalar primero de que tanto el Frente Unitario de Trabajadores como el Frente Popular han entregado un sinnúmero de propuestas al presidente de la República, al igual que al ministro del Trabajo y a la misma Asamblea Legislativa, para que se garantice en lo fundamental el derecho al trabajo como un derecho humano. Nosotros hemos entregado propuestas que signifiquen garantizar el empleo en el país y garantizar también el sistema productivo. Es decir, no se trata de propuestas que afecten al sector de la pequeña industria, que es la que da cerca del 70% de empleo en nuestro país. Por el contrario, lo que creemos es que el Estado debería proteger a este sector, que es muy importante en el tema de la economía del país, y que garantice con esto la estabilidad de los puestos de los trabajadores. Cuéntanos, ¿cuáles son las propuestas en concreto? Por cuestión de tiempo, Nelson, recuerde que siempre es corto. A ver, los trabajadores hemos planteado, por ejemplo, que para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores actuales es necesario tres temas. Primero, que el Estado proteja a la pequeña industria sobre la base de exonerar el pago de la tarifa telefónica, de las tarifas del agua potable y de las tarifas de luz de manera permanente a la pequeña industria, porque esto va a aliviar la cuestión económica de estas empresas. ¿En qué medida? Segundo, ¿En qué medida? Mire, es un porcentaje muy importante. Pero puede ser más preciso para poder ir viendo qué tan beneficiosa es. Las planillas de lo que pagan luz, agua y teléfono va por cerca del 20% de lo que ellos están gastando. Y creo que ese sería un ahorro muy importante. Un segundo elemento es de que el Estado le obligue a la banca privada a exonerar las multas, recargos e intereses que está teniendo la pequeña industria como parte de las deudas que adquirieron anteriormente en los préstamos con la banca privada. Así como se benefició, por decirlo, el Banco de Guayaquil en cerca de 17 millones de dólares con la exoneración o con la condonación de deudas que le hizo el Estado a la empresa privada. Pero de igual manera nosotros creemos de que es el momento de que el Estado le obligue a la banca privada a bajar los intereses. Que esto signifique que la pequeña industria acceda a préstamos a largo plazo y a bajo interés. Nosotros estamos proponiendo de que el interés no podría ser superior a lo que entrega el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con eso ténganlo por seguro de que la pequeña industria tendría una buena posición para poder salir económicamente de la situación que está atravesando. Pero también debería hacerlo la seguridad social, en vez de estar comprando los famosos bonos de papel. Lo que debería hacer la seguridad social es asistir con préstamos a la pequeña industria que garantice su funcionamiento sobre la base de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores que están en la pequeña industria. Creo que sería necesario incluso que la seguridad social alargue el tiempo de plazo para que puedan pagar las planillas de los afiliados al Seguro Social en el caso de la pequeña industria, y que esto no signifique que los trabajadores pierdan la atención médica como también todos los beneficios de ley. Esto téngalo por seguro que sería una ayuda importantísima a la pequeña industria.
Sin embargo, hemos planteado otros elementos. Pero a ver, lamentablemente... Nelson, pero vamos poco a poco, porque si no, entonces no podemos como un poquito discutir y de entender mucho mejor qué es lo que ustedes están planteando. Empecemos por lo de la seguridad social. La seguridad social maneja plata de los mismos afiliados, que está dirigida a su jubilación. Entonces es plata que no se puede tomar para poder tomarla y poder prestarla, como usted dice, habría que hacer un cambio legal, ¿no? Un cambio de la ley. Entonces tendría que empezar por ahí, plantear un cambio en la ley de la seguridad social para poder tomar ese dinero y prestarle a la pequeña industria a un bajo costo, como usted manifiesta, es decir, a lo mismo que presta el Instituto de Seguridad Social, que sería el BIES, a los afiliados para que compren una casa. Es decir, es completamente distintos conceptos, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una reforma estructural. Cuénteme entonces cómo es. A ver, los recursos de los afiliados, de los asegurados son nuestros, ¿no es cierto? Por lo tanto, primerito debería haber una autonomía en el funcionamiento del IES. Un segundo aspecto, hay recursos en los cuales se da para inversión de la seguridad social. En vez de estar invirtiendo en bonos de papel, que lo que ha hecho es crecer una deuda del Estado que no paga, que no resuelve, esos recursos que son para inversión se inviertan en préstamos a la pequeña industria, que sea sobre la base de garantizar, Janet, primero recursos para garantizar el empleo, pero segundo también el hecho de un retorno rápidamente a la seguridad social. Por lo tanto, hay mecanismos que se pueden resolver, que no solamente tienen que ver con una reforma, tiene que ver con el rubro para inversión que debe hacer el Estado o la seguridad social en el sector de nuestro país. Por lo tanto, nosotros creemos que mucho más garantía tendría acceder al préstamo la pequeña industria en vez de un Estado que no está pagando ni siquiera el 40%, Janet. Perfecto. En estos momentos está pagando el 28%, nos ha llevado a la crisis a la seguridad social. Correcto. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos de solidificar, ¿no es cierto?, este tipo de inversión de la seguridad social que tenga un retorno rápido y que garantice una proyección de la pequeña industria. Perfecto, entendido ese punto. Quisiera que nos refiramos a la situación actual, que es distinta de lo que se puede lograr ya más a largo plazo. Es decir, en este momento las industrias y las pequeñas industrias, las pequeñas empresas, los pequeños comercios están cerrados. Tienen sus puertas cerradas. En Quito, en el caso de Quito, va a ser hasta el 31 de mayo. En el resto del país se está mirando de qué manera se puede activar. Llevamos un mes cerrados. Hay empresas aquí que no resisten estar 2 semanas cerrados. Ya al mes cerrados han tenido que cerrar definitivamente y esos empleados, contra la voluntad del dueño de esa empresa, han tenido que quedar en la calle. Ahora, para evitar que esto siga sucediendo, se está planteando la alternativa de que estos dueños de estas empresas puedan conversar, llegar a acuerdos con los trabajadores para poder resistir el tiempo de pandemia. ¿Qué proponen ustedes? A ver, Janet, primero quiero señalar de que las centrales sindicales, al igual que el Frente Popular, tuvo un acercamiento con la pequeña industria. Y ellos nunca estuvieron de acuerdo con la reforma laboral. Más bien lo que nos han planteado es este tipo de mecanismos que les podría ayudar de mejor manera. El hecho de la propuesta que hoy estamos planteando, que sería bajar los intereses por parte de la banca privada en favor de la pequeña industria. Sin embargo, yo quiero plantear algunos elementos. Lo que ocurre es que en estos momentos, quien se está aprovechando de esta figura de la reforma laboral no es la pequeña industria, es la gran empresa, son los grandes empresarios, es el grupo El Juri, son los grandes grupos económicos los que están despidiendo a los trabajadores en lo fundamental. Usted puede ver cómo el grupo El Juri ha despedido en empresas como Ecasa, en Edesa, en Incasa, en Italpisos, despidió en Coliñán. Sobre la base de decir que hoy la ley les permite despedir sin pagar indemnización, abusando de lo que es el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, que es en caso de siniestro. Es decir, son los grandes empresarios los que se han aprovechado de este tipo de mecanismos para despedir a los trabajadores. Sin embargo, nosotros aquí también hemos planteado un sinnúmero de propuestas, Janet. El gobierno nacional planteó de que los trabajadores deberíamos ser solidarios en esta crisis humanitaria. ¿Qué más solidaridad que estar poniendo en riesgo nuestras vidas? Nosotros saludamos la posición de todo el personal
del sistema de salud que pone en riesgo su vida para salvar más vida. Los profesionales del transporte que están transportando los productos del campo a la ciudad para que no haya desabastecimiento, ¿no es cierto?, de alimentos en las grandes ciudades. Lo que está ocurriendo con los trabajadores de aseo de calle, que incluso tenemos compañeros que han fallecido en medio de su trabajo. Es decir, hemos arrimado el hombro, pero ocurre que nos piden solidaridad y somos los más afectados con los despidos masivos que se están dando. Y por otro lado, nosotros creemos, fíjese usted, tan solidarios somos, que discutimos el tema del aporte también para la crisis humanitaria, o la ayuda humanitaria como se está planteando. Y el Frente Unitario, al igual que el Frente Popular, planteó que no era posible que se le meta la mano a un trabajador que ganaba $500, que no alcanzaba a cubrir ni siquiera el 60% del costo de la canasta familiar, y planteamos una propuesta que era a partir de quien ganaba por encima del costo de la canasta familiar. Sin embargo, solo se recogió esa parte, no se recoge todo lo planteado, Janet. Nosotros planteamos como propuesta general, por ejemplo, el hecho de que sobre la base del que el que más gana, más aporte, creemos, por ejemplo, que el Estado podría recuperar cerca de $1.026 millones solamente de las empresas que tuvieron grandes utilidades. En nuestro país, Janet, hay 1.085 empresas que obtuvieron utilidades en el 2019 por $2.280 millones. Nosotros creemos que ese sector debería aportar el 5%. Existen 193 empresas que ganaron $1.343 millones. Creemos que debe aportar el 7.5%. Existen 1.076 empresas que ganaron $4.192 millones. Nosotros creemos que en ese caso deberían aportar el 10%. Y existen 20 empresas, Janet, 20, que ganaron $2.617 millones y creemos que podrían aportar el 15%. Eso suma $1.026 millones que podría ingresar rápidamente para superar el momento que estamos viviendo. Pero adicionalmente a eso, fíjese usted, solamente por tomar algunos datos, la Favorita ganó $237 millones en el 2019. Claro, 234 millones de utilidades. Andes Petroleum, 218 millones. Cervecería Nacional, 213 millones. Banco del Pichincha, 204 millones. Aquí están los recursos que se le quiere sacar a los trabajadores. Con la propuesta del gobierno nacional se recuperaba 70% de los trabajadores, mientras a la gran empresa se le pedía solamente una contribución del 30%. Sí, y hay un Nelson, tema adicional, Jan. Nelson, estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo, pero creo que se han planteado el grueso de sus propuestas, están súper claras y creo que entiendo que están también sobre la mesa tanto al gobierno como a la Asamblea Nacional para que sean analizadas. Y creo que de esto hay que rescatar que en este momento de pandemia todos tenemos que contribuir, todos tenemos que colaborar. Pero concuerdo con usted que quienes más tienen que contribuir. Y en cuanto a los despidos, hay que esperar a ver qué dice el Ministerio de Trabajo en cada caso. Es decir, no son casos cerrados y eso es lo que hay que rescatar allí. El riesgo que están tomando estas empresas al haber aprovechado la pandemia para despedir personas que cuando quizás sus empresas no están realmente afectadas por la situación o en la medida que otras sí podrían estar afectadas. Pero me tengo que quedar con eso, Nelson. De todas formas, este es un tema que hay que seguir discutiendo. Le agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros. Muy amable, Janet. Muchas gracias.